gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rosa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 17. La crueldad del mundo siguiente. Hola a todos. Aquí tenéis otro capítulo. Me quedé dormido varias veces mientras hacía esto, así que no duden en avisarme si algo falla. Skipia se ha fusionado en un solo capítulo. Intenté renombrar todos los capítulos para que reflejaran a qué arco argumental pertenecían, pero hubo un pequeño problema al renombrarlos. Tuve que volver a subir todos los demás capítulos borrándolos y volviéndolos a publicar. Espero que lo disfruten. Me temo que arruiné por completo la personalidad de Frankie. De todos los sombrero de paja, es con el que más problemas tengo. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Toei y a Eiichiro Oda. Luffy despertó con el sonido de vítores. Chopper estaba de pie junto a su cuerpo. Luffy. El pequeño reno peludo abrazó a su capitán. Estaba llorando, pero Luffy no sabía por qué. Chopper. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Luffy empezó a entrar en pánico. ¿Estaba bien? ¿Qué pasó en el Fazi? Estoy bien, idiota. Chopper intentó bailar un poco de alegría, pero siguió abrazando a su capitán. Lo logramos. El Going Merry nos salvó. Luffy lo recordó. El Going Merry había aparecido de repente y se los había llevado. Los marines simplemente se rindieron. No nos disparaban porque no querían lastimar a Robin. Luffy tenía la sensación de que no era solo a Robin a quien no querían disparar. Todos. Chopper salió corriendo. Luffy intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado. Luffy está despierto. Por fin está despierto. Pensaba que iba a tardar días en recuperarse. Se oían las voces de su familia acercándose. Bien. Sabía que iba a sobrevivir. Cállate, Usopp. Lloraste a mares cuando viste lo herido que estaba. Parece que Usopp decidió no esconderse tras su máscara. También me alegra que Luffy esté vivo, narizotas. Pensé que se le iban a salir las entrañas. Ah. No digas eso. Me trae malos recuerdos. Robin sonaba mucho mejor. Incluso estaba bromeando ahora. Nami estaba con ella. Mis hermosos ángeles. Estoy tan feliz de tenerlos de vuelta. Sanji sonaba gracioso. Debía de estar embelesado por ellas. Luffy se sorprendió un poco cuando el rostro de Zoro se cernió sobre el suyo. Usopp se disculpó, pero creo que necesitas escucharlo tú mismo. Ah, es así. Qué bien. Luffy intentó reírse, pero le dolía el pecho. Cuidado, Luffy. Tenías muy mal aspecto cuando por fin te revisamos. De hecho, Robin no se equivocaba mucho cuando dijo que parecía que se te iban a salir las entrañas. Zoro comenzó a alejarse. Prepárense para que Chopper les dé un discurso más tarde. Oye, Zoro, ¿qué eres ahora, mi primer oficial? Se quejó Luffy. Zoro soltó una risita. Creo que eso le pertenece al otro monstruo a bordo. Puede que te dé un discurso, pero lo dudo. Hola, Luffy. Luffy. Necesito decirte algo. Dios, ¿por qué siempre tienes que salir tan lastimado? Luffy. Tenemos que hablar. Maldito de goma. ¿Cómo te atreves a preocupar a mis ángeles? Luffy simplemente sonrió ampliamente. Su familia estaba reunida de nuevo. Se acerca un barco. Parece que viene de Galleila. Alertó Usopp a los demás. Luffy se levantó con la ayuda de Robin.
Ella lo sostuvo con algunas extremidades adicionales mientras caminaban hacia la proa del Going Merry. Oye, viejo del hielo. ¿Tú también viniste? La tripulación del Galley la vitoreaba. Estaban asombrados de ver a todos los sombrero de paja juntos. Nadie esperaba que la proa del Going Merry casi se separara del resto del barco, lanzando hacia adelante a la mayoría de los sombrero de paja. Robin había evitado que todos se cayeran, pero ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. Oye, Iceburg. Gritó Luffy, Merry nos ayudó a llegar hasta aquí. No puedes hacer nada por ella ahora. Nos acaba de salvar. No hay nada que puedas hacer. Los demás sombrero de paja escucharon la súplica de Luffy. Usopp se dio cuenta de que Luffy sentía lo mismo que él. Le importaba de verdad el Going Merry. Esa era una de las razones por las que no podía dejar que se enfrentara al gobierno mundial sin él. Pero nunca lo había sentido hasta ahora, ya que su amigo le había rogado al alcalde de Batter 7 que salvara a su amigo. Si tanto les importa ese barco, Iceburg les había gritado a los sombrero de paja, manteniendo un tono de respeto y comprensión en su voz. Entonces déjala dormir ya. Luffy estaba de pie en un bote que flotaba cerca del Going Merry. El resto de su tripulación estaba en otro bote un poco más lejos. Era deber del capitán liberar a un miembro de la tripulación de su servicio. Era su responsabilidad poner fin al sufrimiento de Merry. Miró por encima del hombro y vio a todos los sombrero de paja mirándolo fijamente. Tenían dolor en los ojos. Al menos ya no estaba solo. Luffy sostenía una antorcha en sus manos. La miraba fijamente, confundido por cómo había aparecido en sus manos. Era como ver a otra persona hacerlo. Él había prendido fuego al Going Merry. Las llamas se propagaron rápidamente, elevándose y envolviendo la mayor parte del barco en cuestión de segundos. Gracias por traernos hasta aquí, Merry. Murmuró Luffy mientras mantenía la cabeza gacha. Se sentía paralizado. Uno de sus amigos se estaba muriendo delante de él y no podía hacer nada al respecto. Sentía que era responsable de la muerte de Merry. Empezó a nevar. Luffy se preguntó brevemente si el mundo estaría intentando apagar las llamas. Lo lamento, Luffy levantó la cabeza a la fuerza. Ahora miraba fijamente al Going Merry. Quería llevarte, un poquito más lejos, perdón. ¿Perdón por qué? Luffy no pudo contener las lágrimas mientras gritaba. ¿Por qué Merry estaba arrepentida? Somos nosotros los que tenemos que disculparnos, Merry. No soy buena navegando y te estrellé contra un montón de cosas. El Going Merry les había servido de maravilla. Los había llevado a todos sin quejarse y había superado todos los males que habían surcado. La mayoría somos unos idiotas y siempre te hacemos daño. Usopp intentó arreglarte, pero era un desastre. Pero yo era feliz, Merry interrumpió a Luffy. Él solo resopló ruidosamente mientras recordaba todo lo que habían hecho con el Going Merry. Las llamas crepitaban y partes del Going Merry se desprendieron, quemándose hasta quedar reducidas a cenizas. Luffy no podía imaginar una muerte peor para un amigo tan leal y amable. Gracias por cuidarme tan bien, la voz de Merry se desvanecía lentamente. La única parte que no había sido consumida por las llamas era la proa del barco. Luffy juró que podía ver la figura de proa sonriéndole. Las llamas la fueron ocultando lentamente de su vista. Yo, estaba, realmente, feliz, la voz de Merry se cortó de repente. Luffy pudo oír a su familia llorando detrás de él. Alegre. Iceburg estaba equivocado. El mundo le había arrebatado a un miembro de su familia. Los restos de Merry se hundieron lentamente en las frías, oscuras y solitarias profundidades del océano. Robin yacía en la cama en la que había dormido durante los últimos 2 días. Todos estaban bastante cansados y, por desgracia, solo tenían dinero suficiente para una habitación de 2 dormitorios. Chopper había compartido la cama con ella. Todavía estaba lesionado por su experiencia en el centro. La culpa la invadía. No había podido cumplir su promesa y ahora Chopper había pagado las consecuencias. Ella miró sus manos. Tenía cicatrices de las quemaduras que sufrió cuando empujó a Luffy al océano. Podría haber curado las heridas con su fruta Ana, pero no lo hizo. Eran recordatorios. Le recordaban su fracaso. Ella no permitiría que esto volviera a suceder. Chopper no tendría que pasar por nada de eso nunca más. El mundo tendría que matarla antes de que ella permitiera que él volviera a ser sometido a eso. Se dio cuenta de que se había mordido el labio otra vez.
La sangre le corría por el costado de la cara. Decidió que rumiar sus pensamientos no le serviría de nada y se incorporó. Sanji estaba en la habitación, cocinando para su capitán. Luffy estaba completamente despierto, siendo el primero en levantarse. Todos, excepto él, habían dormido durante 2 días. Solo durmió 3 horas, alegando que comer carne lo curaría. Al mirar a Luffy, se preocupó. Él no se dio cuenta, pues se comió toda la comida de la mesa. Tenía que hacerse más fuerte. No solo por ella. No solo por Chopper. Pero por el hombre que la había salvado de su oscuridad. El hombre que finalmente la liberó. Franky estaba sentado cuando Luffy se acercó a él. Un gran paquete rectangular estaba junto a él. Luffy se sentó en el sitio que estaba al lado de Franky. Ya sabes, esos tipos. Los saqué de la calle. Les di un hogar y un propósito en la vida. Franky dio un sorbo a la cola que sostenía en la mano. Todos habían sido unos necios sin remedio, pero les devolví la vida. A cambio, creyeron en mí en mi sueño. Franky se quitó las gafas y las arrojó delante de él. Ahora me pregunto qué hacer, lo que antes eran las ruinas de la casa Franky había sido reemplazado por un cementerio. Luffy solo podía suponer que la familia Franky ya no existía. Todos habían perecido en el Booster Call. Sombrero de paja, Luffy miró a Franky, quien observaba con la mirada perdida los marcadores que tenían los nombres de sus amigos. ¿Qué opinas del gobierno mundial? Yo soy su enemigo, respondió Luffy sin dudar lo más mínimo. Es así. Franky abrió un compartimento en su cuerpo y sacó algunos papeles. Mi sueño era construir un barco capaz de cruzar todos los mares. El mejor barco que existiera. Utilizando los mejores materiales, Adam Warlock navegaría por todo el mundo en él. Franky mostró los planos del arma antigua, Pluton. ¿Y si te ofreciera una de las armas más poderosas del mundo, sombrero de paja? ¿La capitanearías? Nami gimió mientras apoyaba la cabeza sobre la mesa de la habitación que habían alquilado. No quedaba nada. Los saqueadores debieron llevarse todo lo que había en el Going Merry. Había un pensamiento que la entristecía. El Going Merry era un barco milagroso. Había superado con creces todas sus expectativas. Ella suponía que Luffy tenía ese efecto en todo. Incluso en los objetos inanimados. Al mirar a Chopper, se dio cuenta de que Robin estaba jugando con él. Él se rió cuando ella le hizo cosquillas. Robin parecía mucho más feliz. Robin avanzó con una expresión vacía y abatida en el rostro mientras seguía a Luffy. Nami sacudió la cabeza para deshacerse de ese pensamiento. Robin parecía muerto. Un cadáver andante. Se alegraba de parecer un poco más normal, aunque había adquirido la costumbre de sujetar a Chopper o su casco. A Nami le pareció adorable. Robin parecía una madre y Chopper parecía su hijo. Usopp entró en el edificio con una de las cosas que menos esperaba ver. Ya se había disculpado con Luffy, quien había llorado y abrazado a Usopp. Ambos bailaron de alegría al perdonarse mutuamente. Usopp estaba arrastrando sus naranjos hacia el interior, y parecía tener algunos problemas. Oye, Nami, ¿podrías ayudarme? Mis naranjos. Al pasar junto a Usopp, se abalanzó sobre sus árboles. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de que él había traído el oro que habían conseguido en su aventura en Skypiea. Podrían continuar sus aventuras. No, gracias. No me interesa ese tipo de cosas. Luffy se hurgó la nariz mientras miraba fijamente a Franky. ¿Estás seguro? Franky arqueó una ceja. Es muy poderoso. Lo suficiente como para asustar incluso al gobierno mundial. También es lo suficientemente poderoso como para que el gobierno mundial haga todo lo posible por obtenerlo. Me atacarían a mí y a mi equipo con tipos mucho más fuertes que el que combatí en Enies Lobby. Así que no lo quieres porque el gobierno mundial intentará quitártelo. No. Los ojos de Luffy se oscurecieron. Dejó de hurgarse la nariz. No lo quiero porque intentarán hacerle daño a mi familia. Algo así no debería existir. Franky miró a Luffy con un poco más de respeto. Había dado la impresión de ser un idiota increíble, pero había demostrado ser un idiota increíble que hizo todo lo posible por proteger a su familia. Eres un tipo realmente genial, sombrero de paja. El fuego salió de la boca de Franky y redujo los planos a cenizas. Compré esta madera con tu dinero. Dio unas palmaditas al enorme paquete que tenía al lado. ¿En serio? Luffy parecía un poco más interesado. Sí.
¿Qué te parece si te construyó el mejor barco que jamás haya existido? Frankie esbozó una leve sonrisa. Eso sería genial. Sonrió Luffy. Solo si vienes con nosotros. Frankie frunció el ceño. ¿Qué? Dije que solo si te unes a mi tripulación pirata, Frankie. Luffy lo miró fijamente a los ojos sin pestañear. ¿Por qué querríais que formara parte de vuestra tripulación pirata? ¿Quién dice que siquiera quiero unirme? Bueno, estás construyendo el barco de tus sueños para mí, ¿no? ¿No dijiste que ese era tu sueño? Frankie se dio la vuelta. Intentó controlar sus emociones. Te dije que ese era mi sueño, sombrero de paja. ¿De qué sirven los sueños si mi familia está muerta? Ya nada parece importar, y yo solo quería hacer esto por ti. Le gritó Frankie a Luffy. Estás insultando a tu familia. Luffy no pudo esquivar el puñetazo de Frankie. No salió volando, pero el golpe fue certero. La sangre goteaba de una herida en su cabeza. ¿Qué sabes tú? El ceño fruncido de Frankie se convirtió en una mueca de desprecio mientras miraba fijamente a Luffy. Sé que tu familia atacó en Enies Lobby con la intención de rescatarte. Sabían que probablemente morirían. Luffy se puso de pie y le devolvió la mirada a Frankie con la suya propia. Pero dijiste que les devolviste la vida. Dijiste que creían en ti y en tu sueño. ¿Por qué demonios dejaste que sus sacrificios fueran en vano, Frankie? ¿Tampoco te importan? Frankie golpeó a Luffy de nuevo, provocando que un poco de sangre salpicara la tierra. A Frankie se le cayeron las lágrimas de los ojos. Ya lo sé, idiota. Frankie cayó de rodillas. Pero ¿cómo se supone que voy a seguir adelante? Me arrebataron a mi familia. Mis amigos, todos murieron intentando salvarme. Frankie apretó los dientes y sus brazos golpearon el suelo. Ellos lo eran todo para mí. No les devolví sus vidas, ellos me devolvieron la mía. Frankie dejó que las lágrimas cayeran, pero no gritó. Luffy se arrodilló junto a él y le puso una mano en el hombro. Frankie, sé exactamente cómo te sientes. ¿Recuerdas cuando vimos a Chopper en ese horrible edificio? Frankie levantó la vista y vio que Luffy tenía las cejas arqueadas y una expresión de tristeza. ¿Chopper? ¿Te refieres a esa pequeña criatura marrón? Sí, ¿qué era ese lugar? ¿Qué hacían allí? Era una instalación del gobierno mundial. Hay de estas por todo el mundo. Fueron creadas para estudiar los efectos de las frutas del diablo. ¿Y cómo lo sabes? Frankie se sentó y se tranquilizó un poco. Le creyó a Luffy cuando dijo que sentía lo mismo. Era difícil negar el dolor en los ojos de Luffy. Porque yo viví en uno una vez. Fue mi hogar durante 6 años. ¿6 años? ¿Acabas de salir hace poco? Salí hace casi 4 años. ¿Qué demonios? ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. No es de extrañar que Luffy reaccionara de esa manera. El tipo pasó casi toda su vida en ese infierno. Tenía solo 7 años cuando lo internaron en el centro. ¿Qué te dio fuerzas para seguir adelante a pesar de todo eso? Frankie no podía creerlo. ¿Este tipo había pasado por todo eso durante 6 años? Mi familia, o mejor dicho, lo que recordaba de ellos. Cuando estuve dentro del centro, me dijeron que habían muerto. La única razón por la que seguí viviendo fue porque sabía que mi hermano habría querido que viviera. Luffy se agarró el sombrero y sonrió levemente. Ace siempre había sido muy protector con él. Recordaba con cariño todas las veces que Ace lo había mimado. Las palabras de Luffy tuvieron un impacto en Frankie. ¿De verdad se rendiría? Su familia había dado la vida por amor a él. Creían en él. Querían que viviera. Si eres hombre, hazlo con un don. Frankie no se rendiría. No después de todo lo que había pasado. Todos, me voy, pero no se preocupen, pensó Frankie mientras prometía vivir la vida con un capo. Esto no es un adiós. Nos volveré a ver algún día. Luffy estaba sentado con Robin, Chopper y Nami en la mesa que tenían. Sanji estaba cocinando para todos ellos. Frankie había dicho que el barco estaría listo en 5 días. No sabía qué hacer durante esos 5 días. Tal vez salir de fiesta. Un brazo apareció frente a él. Sostenía palillos en sus dedos y le ofrecían comida. Para no desperdiciar comida gratis, Luffy aceptó la comida con gusto. Robin soltó una risita al fondo. Nami suspiró. Robin se había encariñado demasiado con Luffy y Chopper. Era tierno, pero esperaba que no fuera así todos los días.
Es posible que Robin se contagie de la estupidez de Luffy. Usopp apareció con Zoro. Irrumpieron por la puerta y estaban sudando profusamente. Todos. Tenemos que salir de aquí. Los marines están la pared más alejada de todos explotó. Un hombre atravesó la abertura en la pared. Era alto. Mucho más alto que todos los demás en la habitación. Luffy no se percató de nada de esto. Estaba demasiado ocupado masticando los palillos que le habían dado de comer. Antes de que nadie pudiera hacer nada, el hombre ya había golpeado a Luffy, enviándolo a un lado. ¡Ay! ¡Qué demonios! Gritó Luffy mientras se sujetaba la cabeza, eso dolió. ¿Qué? ¿Cómo te puede hacer daño un puñetazo? Preguntó Sanji, más para sí mismo. No había visto al hombre moverse. ¡Buah! Nada puede detener el puño del amor. Ha pasado mucho tiempo, Luffy. Todos se pusieron tensos. Conocía a Luffy. ¿Quién era este hombre? Garp se rió al ver el pánico que entraba en los piratas del sombrero de paja. Luffy seguía tirado en el suelo, quejándose de su pequeña herida. He oído que has hecho cosas estupendas. Estoy un poco orgulloso de ti, mocoso. ¿Quién eres, viejo? ¿Por qué me golpeaste? Luffy aún tenía una lágrima en el ojo, un pequeño tanuki estaba cerca de él evaluando los daños causados. Garp sonrió, pero presentía que se avecinaba un ataque. Él miró a su alrededor y vio a una joven de cabello negro cruzando sus brazos quemados sobre el pecho. Se volvieron negros. Garp, controlándose rápidamente, desató parte de su fuerza de voluntad sobre la mujer. La mujer jadeó y sus brazos volvieron a la normalidad. No usó la suficiente fuerza como para causarle molestias. Estaba allí para hablar tranquilamente con su nieto. Viejo. Pequeño mocoso. Soy tu abuelo. No me hables así. Garp levantó a Luffy del suelo. Oh no. Los marines atraparon a Luffy. Gritó el pequeño mapache. Espera, abuelo. Se oyeron gritos en la habitación y también en el exterior. Hubo algunas personas que no gritaron. Te enseñaré a faltarme al respeto. Garp echó el puño hacia atrás mientras Luffy forcejeaba en su agarre. El mundo se sumió en la oscuridad mientras Garp experimentaba la felicidad más profunda que había sentido en mucho tiempo. Había echado mucho de menos a su nieto. ¿Estaba bien? Al percibir una perturbación en el aire, abrió los ojos. Luffy le había dado un puñetazo en la mejilla y la mujer de pelo negro le había pateado en el quintama. El puño de Luffy era débil, pero la mujer llevaba botas con puntera de acero. ¿Quién demonios usaba tacones altos con punta de acero? Garp ni siquiera sabía si realmente existían, pero su mundo estaba lleno de dolor. Gruñó al aterrizar en el suelo, dejando ir a Luffy. La mujer de las botas con punta de acero apartó a Luffy. Espera, murmuró Garp débilmente. Estoy aquí para hablar de las cosas pacíficamente. ¿Qué parte de todo esto ha sido pacífica? ¿Así que eres mi abuelo? Preguntó Luffy mientras miraba al hombre enorme. Dijo que se llamaba Monkey D. Garp. Era realmente malo. Ahora estaban sentados a la mesa. Garp había ordenado a sus hombres que arreglaran el agujero. Se habían quejado, pero Garp no estaba de humor. Sí, mocoso. Ya lo he dicho. He venido a saludarte. ¿Alguna forma de decir hola? Murmuró Zoro mientras envainaba sus espadas. Ya le había dado una tumba a Yubashiri. Sentía que la espada también merecía una. Oh, hola. Dijo Luffy mientras saludaba a Garp con la mano. Garp le dio un golpecito en la cabeza a Luffy. ¡Ay! ¿Qué clase de saludo es ese? Oh, da igual. Pensaron todos, excepto los dos monos. En serio, no recuerdo nada de ti. Luffy se frotó la cabeza y se alejó un poco de Garp. Garp agarró a Luffy y lo hizo sentarse más cerca. ¿En serio? Nada en absoluto. ¿Qué tal aquella vez que te dejé caer en ese barranco sin fondo? Chopper imaginó a Luffy cayendo sin cesar por un abismo completamente oscuro, para no volver a ver la luz jamás. ¿Qué tal aquella vez que te até a unos globos y te mandé a volar por el cielo? Zoro se imaginaba a Luffy siendo devorado vivo por las gaviotas y quemado vivo por el sol. Oh. Mi favorito. ¿Te acuerdas cuando te lancé al bosque por la noche? Robin imaginó a Luffy rodeado de muchos animales hambrientos, mientras yacía en el suelo, muriendo de hambre. ¿Sabes? Creo que sé de dónde proviene parte de la inmensa voluntad de vivir de Luffy. Sanji no podía creer lo que le estaban diciendo. Esto era ridículo.
Luffy sacudió la cabeza con todas sus fuerzas. A juzgar por lo que había sucedido, no quería recordar nada de aquello. Veo que todavía tienes ese sombrero de paja, Luffy. ¿Cómo es que te acuerdas de ese bastardo pelirrojo y no de mí? Shanks es genial, por eso. Lo único que sé de ti es que eres un imbécil. Díselo tú, Luffy, pensó Usopp con sarcasmo al ver cómo le daban una paliza a Luffy. ¿Pelirroja? ¿De verdad Luffy conoce a Shanks? Preguntó Robin a Nami. Bueno, ya le he oído hablar de él antes, ¿por qué? ¿Quién es? Él es uno de los Yonko, los 4 emperadores del mar. Nami, Sanji y Usopp se quedaron boquiabiertos. Luffy conocía a un tipo así. Quiero que conozcan a gente interesante. Mocosos. Salgan y saluden. 2 infantes de marina habían dado un paso al frente mientras trabajaban en el muro. Zoro no sabía por qué, pero podía predecir lo que iba a hacer el hombre de las espadas Kukri. Sacó a Kitetsu. Luffy ya le había lanzado el puño a la cara al otro mientras intentaba usar a Zoro para ponerse detrás de él. Los 2 marines cayeron al suelo. Uno se llevó las manos a la cara mientras Kitetsu cortaba el cuchillo. El de pelo morado estaba inconsciente. ¡Buah! Esos 2 entrenaron tanto y ni siquiera pueden pelear contra ustedes 2. Luffy y Zoro salieron con Kobe y el Meppo, los 2 marines a los que habían derrotado. Nami también salió, seguida por Sanji. Garp se quedó dentro. Robin y Chopper estaban con él. Usopp no quería quedarse solo en la habitación con el viejo chiflado, así que fue con Luffy y Zoro. Chopper pensó que el hombre daba miedo, pero también le pareció genial. Se parecía demasiado a Luffy. Robin tenía una opinión diferente. No solo era el héroe de la marina, sino que además había herido a Luffy. Esperaba que él sintiera dolor cuando ella lo pateó. Garp estaba comiendo la comida que Luffy y los demás habían dejado atrás. Los marines ya habían reparado el muro. Oh. Esta comida está deliciosa. ¿Quién la cocinó? La voz de Garp estaba distorsionada por toda la comida que tenía en la boca. El cocinero lo cocinó. ¿Quién diablos es Koxan? Koxan es Koxan. Oh, da igual. Es genial. Espero poder pedir comida para llevar. Robin tenía que asegurarse de decirle a Sanji que no podían cocinar nada para el glotón. Disculpe, señor Garp. Chopper se había acercado al hombre que seguía comiendo. ¿Eh? ¿Un perro? ¿Qué quieres de mí? Esta comida ahora es mía. No soy un perro. Soy un reno. Chopper se transformó instintivamente en su Heavy Point. Oh. De verdad eres un gorila. ¡Qué guay! Garp aplaudió y se echó a reír. Chopper se tranquilizó y volvió a transformarse en Brain Point. Se sentó junto al hombre extraño. ¿Qué es el puño del amor? Garp dejó de comer y miró al extraño gorila barra perro. ¿Puño de amor? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Quieres aprender a usarlo? De verdad. ¿Me vas a enseñar cómo hacerlo? Los ojos de Chopper brillaron. Se imaginaba puñetazando a los malos, gritando puño del amor. Garp se rió de él. ¡Buah! No. Chopper pareció sorprendido, pero luego se le vio deprimido. Robin ya estaba harto de esto. Chopper, sal afuera y juega con Luffy. ¿Por qué, Robin? A Chopper le estaba empezando a caer bien Garp. Le recordaba a Luffy. Por favor, Chopper. Le dedicó una leve sonrisa y arqueó un poco las cejas. Chopper hizo un puchero, pero se marchó de buen humor. Iba hablando consigo mismo sobre cómo él y los demás iban a ir a jugar un juego. Garp y Robin estuvieron un rato sin hablar. Los únicos sonidos que se oían eran los de Garp comiendo. Me gustaría saber qué es el puño del amor, vicealmirante. ¡Guau! Garp se atragantó con la comida. Lo siento, pequeña, pero ya tengo a alguien que me gusta. Lo aprecio, pero eres demasiado tú, me refería a cómo golpeaste a Luffy. Robin tenía una expresión impasible en el rostro. Oh, Garp se calmó. Pensé que ya sabrías qué era. Ya lo hiciste antes cuando intentaste atacarme. Eso fue más bien una patada. No juegues conmigo, chica. Me refería a cuando usaste Busosoku. ¿Busosoku? Esto fue interesante. ¿Qué? ¿No sabes qué es el Haki? Te vi usándolo hace un rato. Garp dejó de comer. Admito que sé cómo usar esa habilidad, pero no sabía cómo se llamaba. Interesante. ¿Dónde aprendiste a hacerlo? Cuando tu nieto me sujetó y trató de dominarme. Garp se levantó y se remangó una de las mangas de la camisa.
¿Qué? Es mocoso estúpido, hizo algo así. Lo sabía. Tengo que ir a enseñarle lo que significa el respeto. Parecía haber intentado dejarme inconsciente. ¿Eso también es aquí? Garp se detuvo y miró a Robin con más atención. ¿Qué quieres decir con eso? Lo he visto hacerlo varias veces. Parece que los más débiles que él se desmayan. A veces, les sale espuma por la boca. Garp volvió a sentarse. Tenía una expresión concentrada en el rostro. Aosoku, Aosoku. ¿También había un nombre para este? Es la voluntad del conquistador. Es lo que usé contra ti antes. Robin pensó que por fin podría obtener algunas respuestas sobre esta extraña habilidad. ¿En serio? ¿Cómo funcionaba eso? Garp estaba demasiado impresionado como para darse cuenta de que estaba revelando grandes secretos. Estaba orgulloso de su nieto. Al parecer, se había esforzado mucho para llegar hasta aquí. Dominé tu voluntad con la mía. No lo hice para que te desmayaras, solo lo suficiente para que perdieras la concentración. ¿Y tiene algún efecto sobre las frutas del diablo? Garp asintió con la cabeza. Sí, en distintos grados. Las logías son las más afectadas por Aosoku y las Zoan las menos afectadas. ¿Cómo es eso? Garp jadeó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Ah. Olvidé que eres un pirata. ¿Podrías olvidar esta conversación? Gracias. Robin se puso de pie con expresión de frustración. Vicealmirante. Por favor, cuénteme más. Solo tengo fragmentos de esta información, pero usted tiene el resto. Lo siento. Imposible. En realidad se supone que debo matarlos a todos, pero ya no lo estoy haciendo. Robin suspiró y volvió a sentarse. ¿Puedo hacer otra pregunta? Garp se hurgó la nariz. No estoy seguro. Quizás tú puedas. Usted es el abuelo de Luffy, ¿correcto? Sí. Lo soy. Robin tenía una expresión sombría, pero seria. ¿Por qué no lo ayudaste a salir del centro de Goa? Garp se detuvo y golpeó la mesa con las manos, rompiéndola y haciendo que la comida cayera al suelo. ¿Qué dijiste? Preguntó con una voz sorprendentemente baja. Le pregunté, ¿por qué no salvó a su nieto de ese infierno? Garp fulminó con la mirada a la mujer que tenía delante. La rabia se reflejó en su rostro. ¿Qué te da derecho a hacer esa pregunta? Porque me obligaron a concebir un hijo en uno de ellos y la asesinaron. Garp finalmente supo quién era esa mujer. Eres Nico Robin, ¿verdad? Correcto, pero no esquives la pregunta. Garp volvió a sentarse. Una mirada sombría reemplazó la rabia. Soy infante de marina. Me dieron órdenes de no ir allí. ¿Así que traicionaste a tu propio nieto? No. Garp rugió, pero permaneció sentado. Se limitó a mirar a Robin, jadeando. No supe lo que hacían allí hasta que fue demasiado tarde. Mi propio amigo me engañó para que le contara sobre la fruta Gomu Gomu de Luffy. La ignorancia no le exime de responsabilidad, vicealmirante. Me dijeron que las instalaciones eran necesarias. No sabes cómo era. Todos los hombres que se oponían al gobierno mundial eran monstruos. Eran poderosos. Me dijeron que las instalaciones nos ayudarían a contraatacar. Volviéndote más monstruoso que aquellos contra los que luchaste. La justicia exigía que me mantuviera alejado. Ni siquiera me permitieron volver a visitarlo. ¿Te dijo la justicia que te mantuvieras alejado, o te lo ordenaron tus superiores? Son lo mismo. ¿Entonces crees que lo que hicieron estuvo bien? ¿Que torturar a gente inocente era justicia? ¿Que lastimar a Luffy estuvo bien? Garp seguía respirando con dificultad. Dígame, vicealmirante. Robin se levantó y acercó su rostro al del hombre, que estaba visiblemente emocionado. ¿Crees que tenían razón? Un momento de silencio transcurrió entre ellos. No, siseó Garp. Eso no era justicia. Ahora sé la verdad. Robin se alejó, dirigiéndose hacia la salida. Si te ordenaran hacerle lo mismo a Luffy otra vez, ¿lo harías? Al salir, no recibió respuesta. Garp estaba sentado solo en la mesa rota. Él no lo sabía. Recordaba a la gente de la infantería de marina. Cómo Sengoku se había vuelto más despiadado y cruel. Sakuzaki asesinando a inocentes. Kuzan, quien había soportado la muerte de su amada y la culpa de haber arruinado la vida de su hija. Entonces se acordó de Luffy y Ace. Lo habían abrazado, reído con él, jugado con él y comido con él. Lo habían amado. Garp apretó el puño con fuerza, y este se puso negro.
El suelo y el resto de la mesa estallaron con solo ese gesto. No sabía cuál era la respuesta a su pregunta, pero esperaba no tener que averiguarla nunca. Garp ya se estaba preparando para marcharse. Kobe y el Mepo parecían estar de mejor humor, mientras que él se había calmado un poco. En fin, Luffy, Garp se estaba hurgando la nariz mientras estaba afuera con los demás. Has hecho algo realmente grave. Profanar la bandera del gobierno mundial, destruir Enies Lobby, atacar las instalaciones de Enies Lobby, eso prácticamente confirma que le has declarado la guerra al gobierno mundial. Oye, espera un momento. ¿Cuándo vandalizó Luffy una bandera? Exclamó Usopp. No recordaba haber destruido ninguna bandera. Según algunos testimonios de supervivientes, parece que Luffy arrancó una bandera nada más llegar. ¿Qué? Luffy. ¿Por qué rompiste una bandera? Porque no me gustó. Eso no es una razón muy válida. Usopp. Gritó Zoro. Caminó detrás de Luffy, que se estaba hurgando la nariz. A pesar de lo que pienses, Luffy es nuestro capitán. Como miembros de los Sombrero de Paja, prometemos seguir a nuestro capitán. Luffy seguía hurgándose la nariz mientras miraba a Garp, que hacía lo mismo. ¿Vas a volver a desobedecer la decisión de nuestro capitán? Usopp levantó las manos en el aire. Parecía bastante asustado. No. Solo me sorprendió todo. Apoyo a Luffy al 100%. Yo también. Seguiré a Luffy. Fufufu, ¿él hizo eso? El maldito cabeza de musgo tiene razón, acepto la decisión de Luffy. Muy bien. Has encontrado una familia agradable, Luffy. Garp se detuvo y miró a los Sombrero de Paja, asegurándose de mirar a Nico Robin un poco más de tiempo. Parecía tan tranquila y serena, pero él había percibido una maldad en ella cuando lo interrogó. Los Sombrero de Paja eran una gran familia. Se alegraba de que Luffy tuviera tan buenos amigos. Adiós, Luffy. Intentaré volver a visitarte cuando tenga la oportunidad. ¿Ah? ¿Te vas? Bueno, adiós. ¿Qué clase de despedida es esa? Demuestra un poco más de emoción, mocoso. Los dos continuaron peleando, aunque Garp sentía algo más. Él estaba feliz. Luffy estaba bien y había encontrado una gran familia. Garp podía descansar más tranquilo ahora que sabía que Luffy ya no estaba solo. Bien, voy a aclarar algo. Garp no le dijo a Luffy que era hijo de dragón. Esto se relaciona con algo que mencionaré más adelante. Digamos que Robin es un personaje realmente importante. Espero que lo hayan disfrutado. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.